¿Qué tal, estudiantes de textos 3? Esta clase corresponde a la lectura Alaric. Alaric. Visigoth chieftain Alaric led the sack of Rome in 410, an epochal event in Western history that signaled the imminent demise of the Roman Empire. Although relatively mild by ancient standards, the Goth occupation lasted only 6 days and most major buildings were spared. The sack of Rome exposed how feeble the once mighty empire had become. The Goths were Germanic people who had begun raiding the fringes of the Roman Empire in the 2nd century. In the 4th century, they separated into the Ostrogoths, Eastern Goths, and Visigoths, Western Goths. Alaric, a one-time mercenary for the Romans, was elected chief of the Visigoths in 395. After taking charge, Alaric led a two-year campaign against Roman settlements in Greece, including the cities of Piraeus, Corinth, Argos, and Sparta, the last of which he leveled. The Eastern Roman Emperor bribed him in exchange for peace in 397. And thereafter Alaric turned his attention to the west. Invading Italy for the first time in 401, Alaric was defeated by the Romans on this and the next attempt. He finally reached the walls of Rome in 408, and after besieging the city 3 times, he entered it on August 24th, 410. It was the first time in almost 800 years that Rome had fallen to a foreign army. News of the stunning Goth victory spread across the ancient world. As the historian Edward Gibbon wrote in The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, this awful catastrophe of Rome filled the astonished empire with grief and terror. It was a foretaste of what was to come. Just a little more than a half century later, the Western Roman Empire collapsed. After sacking Rome, Alaric marched his troops north. He died in Italy soon after. Additional information. Alaric's troops entered Rome via the Porta Salaria, a gate in the city walls that was not demolished until 1921. The sack of the imperial capital dealt a profound shock to many Romans. One Roman writer living in Africa, Saint Augustine of Hippo, responded by writing The City of God, a famous book in the history of Christian theology that offered religion as a consolation for the empire's political troubles. According to Gibbon, after Alaric's death, the Goths diverted the course of the Busento River, buried Alaric in the riverbed, and then restored the normal flow to conceal the grave. Alarico. El cacique visigodo Alarico dirigió el saqueo de Roma en el año 410, un acontecimiento trascendental en la historia occidental que marcó la inminente desaparición del Imperio Romano. Aunque relativamente leve para los estándares antiguos, la ocupación gótica duró solo 6 días y la mayoría de los edificios importantes se salvaron. El saqueo de Roma puso de manifiesto lo débil que se había vuelto el anteriormente poderoso imperio. Los godos eran un pueblo germánico que había comenzado a asaltar las fronteras del Imperio Romano en el siglo II. En el siglo IV,
se separaron en ostrogodos, los godos orientales, y visigodos, godos occidentales. Alarico, alguna vez mercenario de los romanos, fue elegido jefe de los visigodos en el 395. Después de ocupar el cargo, Alarico condujo una campaña de 2 años contra los asentamientos romanos en Grecia, incluyendo las ciudades de Pireo, Corinto, Argos y Esparta, el último de los cuales arrasó. El emperador de la Roma Oriental lo sobornó a cambio de la paz en 397, y a partir de entonces Alarico volvió su atención hacia el oeste. Al invadir Italia por primera vez en el año 401, Alarico fue derrotado por los romanos en este y su próximo intento. Finalmente llegó a las murallas de Roma en el año 408 y después de sitiar la ciudad 3 veces, entró en ella en el 24 de agosto del 410. Era la primera vez en casi 800 años que Roma había caído en manos de un ejército extranjero. La noticia de la impresionante victoria gótica se extendió por el mundo antiguo. Como escribió el historiador Edward Gibbon en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, esta terrible catástrofe de Roma llenó de dolor y terror al asombrado imperio. Fue un anticipo de lo que vendría. Poco más de medio siglo después, el Imperio Romano de Occidente colapsó. Después de saquear Roma, Alarico marchó con sus tropas hacia el norte. Murió en Italia poco después. Información adicional. Las tropas de Alarico entraron en Roma por la Porta Salaria, una puerta en las murallas de la ciudad que no fue demolida sino hasta 1921. 2. El saqueo de la capital imperial causó una profunda conmoción a muchos romanos. Un escritor romano que vivía en África, San Agustín de Hipona, respondió escribiendo La ciudad de Dios, un libro famoso en la historia de la teología cristiana que ofrecía la religión como consuelo para los problemas políticos del imperio. 3. Según Gibbon, después de la muerte de Alarico, los godos desviaron el curso del río Busteno, enterraron a Alarico en el lecho del río y después restauraron el flujo normal para ocultar la tumba. Respuestas a las preguntas de opción múltiple. ¿Alarico dirigió el saqueo de Roma? La respuesta es en el siglo V, porque esto ocurrió en el año 410 y el año 410 corresponde al siglo V. En la línea 14, de acuerdo con el contexto, ¿cuál es el significado de leveled? Bien, aunque level puede significar nivel y también el verbo nivelar, por el contexto de la lectura, como dice que Alarico dirigió una campaña militar contra los asentamientos romanos en Grecia y en varias ciudades, y dice, y Esparta, la última de las cuales no vendría al caso ni tendría ningún sentido que dijera que la niveló, o sea, porque no estamos hablando de trabajos de construcción o de ingeniería, sino de guerra, pues no tendría caso decir que se fue contra ellos militarmente y niveló la ciudad, más bien es la arrasó. Entonces el significado correcto aquí es que arrasó con Esparta, ¿no? Militarmente. Por eso es tan importante, como hemos dicho en otras actividades, que no nos vayamos con la idea de que la comprensión de lectura es traducción, o que agarramos el texto y lo metemos a un traductor electrónico y ya lo que nos diga es el significado, porque no es así. Siempre hay que revisar el contexto de la lectura para ver cuál es el sentido de las palabras y de las frases, porque dependiendo del contexto en el que estemos, de lo que estemos hablando, pues va a depender el posible significado, que por lo general puede ser más de uno.
Siguiente, luego de ser nombrado jefe de los visigodos, Alarico atacó asentamientos romanos en Grecia. Precisamente acabamos de mencionar esto. En la línea 12 dice, después de tomar el cargo, es decir, de ser el jefe de los visigodos en el año 395, Alarico condujo una campaña de 2 años contra los asentamientos romanos en Grecia. Siguiente, los godos comenzaron a atacar el Imperio Romano en el siglo II, es la respuesta. Y esto está aquí tal cual en la línea 7. Dice, los godos eran un pueblo germánico que había comenzado a asaltar las fronteras del Imperio Romano en el siglo II. Ahí está la respuesta. Alarico no atacó al Imperio Romano de Oriente porque el emperador lo sobornó. Y bueno, esto lo dice tal cual con esas palabras. En la línea 14 y 15 dice, el gobierno, el emperador romano de Oriente lo sobornó, es decir, a Alarico, a cambio de la paz en el año 397. Se dice que Alarico está sepultado en el lecho de un río, es la respuesta. Esto viene en el punto 3 de la información adicional a partir de la línea 39, donde dice que de acuerdo con Gibbon, que fue este escritor que se menciona acá, que fue el autor de la historia y la decadencia y caída del Imperio Romano. Bueno, de acuerdo con este autor, después de que Alarico murió, los godos desviaron el curso del río Busteno y lo enterraron en el lecho del río. Alarico logró invadir la capital del Imperio Romano en el tercer intento. En la línea 29 dice que después de sitiar la ciudad durante 3 veces, entró a Roma el 24 de agosto del 410. Alarico murió el mismo año en que saqueó Roma. Esto está en las líneas 28 y 29, donde dice que después de saquear Roma, Alarico marchó con sus tropas hacia el norte y murió en Italia poco después. Ahí podremos tener duda porque poco después pues podría ser ya otro año. Sin embargo, si vemos que el saqueo de Roma fue en el año 410 y que Alarico, según lo que dice aquí entre paréntesis, murió alrededor del año 410 también, entonces tenemos el mismo año en que saqueó Roma, fue el mismo año en el que murió. La puerta a través de la que ingresaron las tropas de Alarico a Roma se mantuvo en pie hasta el siglo XX. Esto está en la línea 31 y 32, donde dice que las tropas de Alarico entraron a Roma a través de la Porta Salaria, y explica que esta es una puerta que está en las murallas de la ciudad, que no fue demolida sino hasta el año 1921, es decir, estuvo en pie hasta el siglo XX, año 1921, en que fue demolida. Por último, en la sección de opción múltiple, ¿cuál de los siguientes enunciados está en voz pasiva? El enunciado que dice most major buildings were spared. La mayoría de los edificios principales fueron perdonados o fueron salvados. ¿Por qué es voz pasiva? Ya lo hemos mencionado en las actividades anteriores, porque tenemos el verbo to be como auxiliar seguido de un verbo en pasado participio. Fueron perdonadas, fueron salvadas o fueron preservadas. En este caso, el sujeto del enunciado, que en realidad es un sujeto paciente, no está haciendo nada, sino que le están haciendo algo. ¿Cuál es el sujeto del enunciado? Los edificios principales, o la mayoría de los edificios principales. ¿Qué se les está haciendo a esos edificios? Se les está perdonando o preservando. Por eso es voz pasiva. Las otras son voz activa. Los godos eran un pueblo germánico, es voz activa, porque aquí el sujeto, que son los godos, sí se está diciendo algo sobre ellos, es decir, que son un pueblo germánico y son sujeto. Y aquí dice en la otra opción, ellos se separaron, también es voz activa porque tenemos el sujeto que es ellos,
y la acción que están llevando a cabo es separar. La siguiente sección de relacionar columnas tenemos el vocabulario chieftain, demise, feeble, sack y spare. Y las definiciones tenemos 3 sustantivos, un verbo y un adjetivo. Veamos las definiciones. La definición que es sustantivo dice el líder de una tribu, banda o clan. El otro sustantivo dice que es un ataque a un edificio o pueblo o ciudad en el cual mucha destrucción es causada y muchas cosas valiosas son robadas. La tercera definición es un sustantivo que dice el final de algo que anteriormente había sido considerado como poderoso, tal como por ejemplo un negocio, industria o sistema. La otra definición dice no lastimar o destruir algo o a alguien, es decir, salvar. Y el adjetivo es que carece de fuerza física, especialmente como resultado de la edad o de enfermedad. Entonces, la primera palabra es chieftain. Vamos a ver en qué parte del texto aparece. Chieftain está en la línea 1 y dice que Alarico fue un chieftain visigodo. Y en este caso, bueno, la palabra chieftain te está diciendo quién fue Alarico. Y fue un jefe de clan, un cacique, ¿no? un líder visigodo o cacique o jefe. En las definiciones, chieftain, aquí está la definición de que es un líder de tribu, banda o clan. La siguiente palabra es demise. Demise está en la línea 3 y dice que el saqueo de Roma pues fue un importante evento que marcó la inminente algo del Imperio Romano. ¿Qué es lo que marcó? Pues la inminente caída del Imperio Romano, la inminente desaparición, muerte o como queramos llamarlo, perdición. Por lo tanto, demise tiene que ser un sustantivo y vamos a ver cuál de estas definiciones se parece a caída, perdición, muerte, desaparición. Pues es esta que dice sustantivo, el final de algo que antes era considerado poderoso, que puede haber sido un negocio, industria o sistema. Entonces es su final, su caída, su desaparición, su muerte. La siguiente palabra es feeble. Feeble es un adjetivo porque dice aquí que el saqueo de Roma expuso qué tan feeble, es decir, qué tan, y una característica, en qué tan feeble se había convertido el alguna vez poderoso Imperio Romano. Entonces feeble, como es opuesto a poderoso, pues tendría que ser qué tan débil, qué tan frágil, qué tan vulnerable. Esas serían las definiciones aproximadas utilizando el contexto. Si buscamos aquí en las opciones cuál tiene que ver con débil, vulnerable, frágil, pues encontramos que es de hecho es el único adjetivo, que es algo o alguien que carece de fuerza física, especialmente como resultado de la edad o la enfermedad. Entonces feeble sería débil, frágil. La siguiente palabra es sack. Sack, pues de hecho es un cognado, porque se parece mucho a la palabra saco, ¿no? Como una bolsa, un saco donde se echan cosas. Y en realidad sí tiene que ver con eso, pero más que saco, saqueo, que a final de cuentas pues es un derivado de la palabra saco, porque es un saqueo, es pues cuando anteriormente se echan cosas en un saco, se roban cosas, se saquea. Entonces aquí la frase completa dice: el líder o jefe o cacique visigodo Alarico condujo el saqueo de Roma en el año 410. Y en las definiciones tenemos que sack es un ataque a un edificio o ciudad en el cual hay mucha destrucción causada por que se causa mucha destrucción y que muchas cosas valiosas son robadas. Eso es un saqueo, una destrucción y robo de algo, edificio o pueblo o ciudad. Por último tenemos spared. Spared
Aquí habla de que la ocupación gótica duró solo 6 días y que la mayor parte de los edificios importantes fueron spared. Y aquí fueron perdonados, fueron salvados, fueron preservados. Es decir, aunque hubo un saqueo, pues muchos edificios importantes realmente no fueron tocados, fueron preservados, salvados o no se les hizo nada. En las definiciones, bueno, ya nada más nos sobraba una, pero de todas maneras, spare se refiere a un verbo, de hecho es el único verbo de aquí. Es un verbo que ahí está en pasado participio, ya lo mencionamos en las opciones de voz pasiva. Fueron salvados es voz pasiva. Entonces el verbo spare significa cuando no se lastima o destruye algo o a alguien, es decir, salvar, preservar. Pasamos ahora a las de falso y verdadero. Alarico trabajó como mercenario al servicio de Roma, verdadero. En la línea 9 dice que Alarico alguna vez fue mercenario de los romanos. Entonces, digamos que aunque después fue elegido jefe de los visigodos y fue y atacó Roma, la saqueó, en el pasado o en alguna ocasión fue mercenario anteriormente para los romanos. Los visigodos eran un pueblo germano del este, falso, porque los visigodos eran del oeste, son los godos del oeste. Aquí en las líneas 9 y 10 dice que antes nada más se llamaban godos en general, pero después en el siglo IV se separaron o se dividieron en ostrogodos, que son los godos del oeste, y visigodos, que son ostrogodos, que son godos del este, y visigodos, que son godos del oeste. El emperador romano de Oriente, del Imperio Romano Oriental, venció a Alarico. Esto es falso. En el texto, a partir de la línea 14, dice que el emperador romano del este sobornó a Alarico para que hubiera paz. Entonces, que por eso, de hecho, Alarico decidió irse contra el Imperio Romano de Occidente. Los visigodos saquearon la capital del Imperio Romano de Occidente. Esto es verdadero. Ese fue el imperio que atacaron. Lo dice desde las primeras líneas del texto. Durante el ataque godo, la mayoría de los edificios importantes de Roma fueron saqueados. Esto es falso. También aquí en el párrafo 1 se menciona que en realidad, aunque fue un evento muy significativo, pues fue relativamente leve el ataque o el saqueo para los estándares de la antigüedad, porque la ocupación duró pocos días, solo 6 días, y aquí se aclara con esas palabras en las líneas 4 y 5. Most major buildings were spared. La mayoría de los edificios importantes fueron preservados, fueron salvados, se perdonaron. Siguiente. Antes de lograr entrar a Roma, Alarico sitió la ciudad en 3 ocasiones. Verdadero. Se menciona en el párrafo 4 que Alarico primero tuvo algunos intentos de saquear la ciudad y fue vencido por los romanos en el intento que tuvo en el año 401 y en el siguiente intento, pero finalmente lo logró, y después de sitiar la ciudad 3 veces logró entrar a Roma. Entonces aquí se menciona que fueron 3 veces las que sitió la ciudad. Alarico tuvo que sitiar Roma 2 años antes de poder saquearla. Esto es falso. Ahí no dice que haya sitiado durante 2 años, nada más dice que tuvo que tener 3 intentos. Falso. La caída definitiva del Imperio Romano de Occidente sucedió alrededor de 50 años después del saqueo de Alarico. Es verdadero. Esto se dice en el párrafo 5, donde habla de que el saqueo de Roma causó un gran impacto en la población y que
Esto fue el anticipo de lo que estaba por venir, porque solamente un poco después, o sea, más o menos medio siglo después, el Imperio Romano de Occidente colapsó. Entonces se dice aquí, solamente apenas poco más de medio siglo después, el Imperio Romano colapsó. Entonces en el texto dice poco más de medio siglo después, y en la pregunta dice alrededor de 50 años después, es lo mismo. Por eso es verdadero. Siguiente, en el siglo XIV, los godos se dividieron en ostrogodos y visigodos. Esto es falso, porque en el texto, en la línea 8, dice que esto ocurrió in the 4th century. Esta división ocurrió en el siglo IV, no en el siglo XIV. Y la última de esta sección, la ocupación de Roma por los visigodos duró 6 días. Esto es verdadero. Se menciona precisamente en el párrafo 1, línea 4, dice la ocupación goda duró solamente 6 días. Última sección de hechos y opiniones. La primera cita del texto dice: el saqueo de Roma expuso cuán débil se había convertido o se había vuelto el alguna vez poderoso imperio. Esto es una opinión porque, bueno, aquí hay dos adjetivos, uno que es débil y otro que es poderoso. Entonces calificar algo de débil o de poderoso, por más lógico que pueda parecer, en realidad es una opinión, porque puede estar sujeto a controversia qué tan débil o qué tan poderoso es alguien o algo. No es algo 100% objetivo. Siguiente, los godos eran un pueblo germánico. Esto es un hecho porque se puede verificar pues cuál era su raza o cuál era su origen o cuál era la parte de Europa que ocupaban, y es un hecho, no se está calificando nada, no se está emitiendo una opinión o algo subjetivo, sino que se está solamente haciendo una descripción, es un hecho. Alarico condujo una campaña de 2 años contra los asentamientos romanos en Grecia. Esto también es un hecho porque está describiendo algo que sucedió, hechos, no está calificándolos, no está utilizando adjetivos, no está metiendo juicios de valor o apreciaciones, observaciones subjetivas. Por eso es un hecho. Siguiente, el emperador romano de Oriente sobornó a Alarico a cambio de paz. Esto es un hecho porque se puede verificar, es un hecho histórico. No se está calificando, no se está metiendo adjetivos, simplemente se está describiendo lo que sucedió. Él le dio un soborno, le dio un pago a cambio de la paz. Y el último dice que fue dice The Stunning Goth Victory, la impresionante victoria gótica. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la palabra stunning es un adjetivo que está modificando a la victoria gótica. Entonces pues nos está diciendo qué tipo de victoria fue, y decir que fue impresionante pues es una opinión que puede estar sujeta a debate. Entonces por lo general, si tenemos un adjetivo, está calificando, está describiendo de una manera apreciativa, de una manera subjetiva, por lo tanto es una opinión, no es una descripción objetiva, sino algo subjetivo. Comentarios sobre el texto. Bien, aquí tenemos un adjetivo en la línea 2 que califica al sustantivo evento. Dice epochal event. En este caso, bueno, epochal suena como de época. Sin embargo, pues hay que siempre buscar cuál es el significado real detrás de esa palabra. Si decimos que fue un evento epocal o de época, pues no se entiende. Más bien fue un evento trascendental. Es como si dijéramos que fue un evento que marcó una época, que marcó un hito, ¿no? Entonces por eso sería un evento trascendental. Por otro lado también, atención a los paréntesis que se abren para insertar algún tipo de comentario o explicación. Aquí se dice que en realidad el saqueo de Roma, dice, aunque fue relativamente leve para los estándares antiguos,
Y si nos brincamos lo que está entre paréntesis, la frase continúa: aunque fue relativamente leve, el saqueo de Roma expuso lo débil que se había vuelto el alguna vez poderoso imperio romano. Esto que está entre paréntesis, siempre que veamos estas dos guiones, o a veces son dos comas que encierran una frase, o paréntesis, lo que estamos viendo ahí son comentarios que los podríamos quitar, pero que de alguna manera aclaran, explican o amplían la información. Lo que nos está haciendo es explicándolos lo que está inmediatamente antes del paréntesis, que en este caso es un guión. ¿Por qué dice que fue relativamente leve el saqueo de Roma para los estándares de la época? Bueno, porque dice que solo duró 6 días, entonces ahí está, o sea, realmente no duró tanto, y que la mayoría de los edificios importantes fueron perdonados. Sin embargo, está haciendo un contraste porque te dice, aunque fue leve para los estándares, implicó un símbolo o implicó exponer la debilidad del poderosísimo imperio romano, que ya no era tan poderoso. Entonces siempre no se trata solamente de leer viendo qué palabras hay aquí, sino de cómo se conectan una con otra las ideas, ¿no? Primera frase del párrafo 1 empieza diciendo que Alarico fue el jefe de los visigodos y su importancia histórica es que fue quien saqueó Roma en el año 410, y eso implicó pues un impacto muy fuerte en la historia de Occidente, porque marcó pues la caída del Imperio Romano, que ocurrió 50 años después más o menos, ¿no? Y ya después de que se hizo esa afirmación, hasta aquí llega el punto y seguido. La segunda idea te hace algunas apreciaciones sobre eso. Fue algo que en realidad no fue tan fuerte porque fue relativamente leve, pero sí su importancia fue que expuso la debilidad del Imperio Romano. Otra cosa que vale la pena comentar aquí es, por lo general, cuando tengamos términos unidos por un guión, como en la línea 6 donde dice Once Mighty Empire, o más adelante en la línea 12 donde dice A 2-year campaign, por lo general habría que revisar también que viene después, que aquí haya un sustantivo. Esto se interpreta como un adjetivo y está unido por un guión porque forma una especie de término unitario. Entonces aquí el sustantivo es imperio y el adjetivo que lo modifica es el imperio alguna vez poderoso. Aquí en la línea 12 el sustantivo que modifica es campaña y te dice qué tipo de campaña. Bueno, pues una campaña de 2 años o una campaña con 2 años de duración. El comentario sobre el level ya lo habíamos mencionado en una de las preguntas. Hay que tener mucho cuidado porque aunque este es un cognado y suena a nivelar o niveló, realmente sí ese es uno de los significados de level, nivelar, pero siempre hay que poner atención al contexto. No nos vayamos con la idea de que el primer significado o el significado más común es el que aplica en la lectura. Aquí está hablando de una campaña militar y de que atacó varios asentamientos romanos en Grecia y que a uno de ellos lo arrasó, no lo niveló, lo arrasó, que a final de cuentas es la misma raíz. Arrasar algo significa ponerlo al ras del suelo, es decir, dejar todo liso, ¿no? Como no dejar piedra sobre piedra, demoler, tumbar todo y dejarlo al nivel del suelo. Por eso es la misma palabra. Sin embargo, si yo digo niveló la ciudad, pues no se entiende, tengo que usar el otro verbo que es arrasar. También recuerden que hay que poner atención a la tipografía en el texto, ¿no? Ya hemos mencionado varias veces que hay que poner mucha atención a todo lo que sean números, porque puede implicar años, cifras, etcétera. Es decir, todo lo que esté en formato numérico es importante. Todo lo que esté como nombre propio, indicado con mayúsculas, como en este caso Rome, Visigoths, Goths, etcétera. Y también los cambios de tipografía. Por ejemplo, aquí observamos que en la línea 24 y en la línea 36 hay cursivas. ¿Por qué? Porque se está indicando el título de obras. En este caso la de Edward Gibbon, que es la historia y decadencia y caída del Imperio Romano. Es un libro. Y también por acá en la línea 34 la obra de Agustín de Hipona, que es
la ciudad de Dios. Entonces, también el hecho de poner atención a esos cambios en la tipografía, cuando se ponen algo en cursivas o si se pone algo en mayúsculas, cuando no es primera palabra de una frase, cuando no va seguido cuando no va después de un punto y seguido punto de aparte, pues indican algo importante. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a la lectura Alaric. Agradezco su atención.